Ya sabéis que cuento con muchísimos dispositivos, muchísimos iPhone que a lo largo del año voy haciendo diferentes reviews para ver si valen la pena. En este caso os voy a decir qué iPhone comprar, pero también, o igual de importante, qué iPhone no comprar, qué almacenamiento es recomendable a día de hoy y además si comprarlo de segunda mano, nuevo o incluso reacondicionado. Así que vamos allá con el vídeo. Soy usuario de prácticamente todos los iPhone, los utilizo al menos de vez en cuando y empezamos por los dispositivos que no recomiendo comprar. Da igual tu presupuesto, da igual cuántos años tengas, tu estilo de vida, que estos dispositivos no deberías comprarlos. El primero de todos, el iPhone 8 o anteriores. Estamos hablando de un dispositivo que ya es bastante antiguo, que no es compatible con iOS 17 y por tanto es un dispositivo que no te voy a recomendar, ni siquiera iPhone 7, iPhone 6, etc. Ya sabéis que estos dispositivos ya son bastante antiguos, pasamos página. Seguimos con dos dispositivos como son el iPhone XR y XS. Sí son compatibles con iOS 17, probablemente lo sean también con iOS 18, pero aún así no os lo voy a recomendar por diferentes razones. La primera de ellas es la pantalla y la batería. La pantalla en el iPhone XR, que me parece que ya no es admisible una pantalla que no sea OLED en el año 2024, y además la batería, hablando del XS, y es que tanto estos dispositivos, a pesar de que sí son dispositivos que son usables este año, no os lo recomendaría porque a lo largo de los años que van a pasar la experiencia no va a ser positiva, y es que en cuanto a rendimiento ya se están quedando un poquito atrás y la experiencia en cuanto a cámaras y en cuanto a batería no es la que todos querríamos. Así que si vas a tener una mala experiencia, creo que por un precio un poquito mejor vas a tener opciones mejores. Otro dispositivo que no os voy a recomendar, y sé que lo tiene un montón de gente, es el iPhone 11. Hay muchísimas personas que lo siguen utilizando a día de hoy y es cierto que es funcional. Seguimos teniendo una cámara básica pero que funciona correctamente y un procesador que no vas a tener ningún problema. El objetivo, ya sabéis, con este vídeo es que os compréis un iPhone que os vaya a durar diferentes años y vayáis a utilizarlo con total normalidad y que la experiencia sea buena. En este caso, la pantalla no es OLED, es una pantalla LCD que a día de hoy creo que no es admisible. La batería ya tendremos que cargarlos al menos una vez y con mucho uso 2 veces a lo largo del día, y la cámara creo que ya no es suficiente para los estándares de 2024. Además, el diseño ya se ha quedado bastante atrás, ya no tenemos ese diseño un poquito más cuadrado de los últimos iPhone y por tanto creo que no es recomendable este iPhone 11, a pesar de que sí, lo podréis comprar y os funcionará correctamente. Por una pequeña diferencia de precio tendréis iPhone mejores. Igual que el iPhone 11 no lo recomiendo, el iPhone 11 Pro tampoco. Estaréis pagando un precio excesivamente alto por un dispositivo que de verdad no vale la pena, al menos no vale la pena por lo que vamos a pagar, y es que por un poquito más tenemos baterías mejores, pantallas mejores, incluso cámaras mejores. Y aquí he estado un poco debatiendo conmigo mismo, y es que tampoco creo que voy a recomendar el iPhone SE de tercera generación, ya que este dispositivo, a pesar de que sí, es un dispositivo barato que nos va a servir para lo básico, realizar llamadas, redes sociales un poquito, incluso hablar por WhatsApp con otras personas, y el procesador es bastante bueno, el rendimiento es bastante correcto. Creo que en cuanto a diseño es inadmisible que sigamos con este dispositivo, y más cuando tenemos el iPhone SE de cuarta generación dentro de unos meses. A principios de 2025 tendremos este iPhone SE de cuarta generación que ya va a evolucionar, y de verdad que este sí lo recomendaría. Y tampoco el iPhone 12 mini, estamos hablando de un dispositivo que es muy bueno, incluso para los que os gusten los dispositivos pequeños. El tema es que tiene un punto negativo, que es la batería, una batería que de verdad es bastante regular, por no decir mala, y que a día de hoy no es recomendable. Pero bueno, vamos a los dispositivos que sí comprar. Empezamos por la categoría de dispositivos relación calidad-precio y barato. En este caso hablamos del iPhone 12. El iPhone 12 ha caído de precio de una manera bastante importante, tanto en el año 2020
2023 como ahora en el 2024. Estamos hablando de un dispositivo que podemos encontrar a unos precios muy recomendables. Tendremos una pantalla OLED, mejoras en cámara respecto al iPhone 11 y cambio de diseño con ese notch respecto al iPhone 11. Y también en cuanto a materiales, hablamos de un dispositivo que se ve algo más moderno y que además tenemos ya 5G que se le añade al MagSafe, que es una tecnología que podremos utilizar en nuestro día a día. En batería se queda algo escaso, para mí es el punto un poquito más débil de este dispositivo, pero aún así lo recomiendo. Y si nos vamos a un precio medio alto, nos vamos con los iPhone 12 Pro. El iPhone 12 Pro sigue teniendo cosas que me gustan mucho, aparte de que es un dispositivo que ya tiene una batería un poquito mejor que el iPhone 12, tenemos retratos en modo noche de manera diferente y categorías un poquito más profesionales en cuanto a cámara, con ese Apple ProRAW para poder postprocesar las fotos de una manera un poco mejor. Tiene 128 GB y ojo, porque estamos hablando de un dispositivo con características ya bastante buenas para el año 2024 y que nos pueden durar diferentes años y no lo vamos a notar. Llegamos al iPhone 13. El iPhone 13 es uno de los más demandados a día de hoy, tiene una relación calidad-precio muy buena, esa reducción del notch, ese diseño que sí parece moderno y lo es, y también cosas como mejora en la batería, añade estilos fotográficos, tiene el modo cine, en cámara mejora bastante, incluso en rendimiento vamos a tener un dispositivo que nos durará 4 o 5 años si lo mantenemos en buenas condiciones. Así que este iPhone 13 para mí es el dispositivo del año, el que todo el mundo va a buscar y por tanto uno de los mejores que a día de hoy recomiendo. Si estáis pensando entre el 13 y el 13 Pro, el 13 Pro obviamente es mejor, mejora en algunos aspectos como la grabación de vídeo ProRes hasta 4K, mejora también en batería un poquito, pero de verdad que el 80% con el iPhone 13 es suficiente. Si nos vamos a un precio ya alto, tendríamos el iPhone 14. El iPhone 14, ojo, porque está bajando de precio y se está depreciando, algo que podremos aprovechar con este dispositivo. Es un dispositivo que ya añade nuevas mejoras, tampoco de manera muy importante, pero por ejemplo añade el modo acción, en batería mejora otro poquito, tendremos opciones adicionales como detección de accidentes, pantalla con más brillo, ligeras mejoras también en fotografía, cámara selfie, un poquito más de luminosidad, pero tampoco encontraremos grandes diferencias respecto al 13. Ya os digo, mejora de batería, si lo encontramos por un precio razonable puede ser también buena opción. Y llegamos al iPhone 15, iPhone 14 Pro, ya precios tope de gama por decirlo así, estamos hablando de dispositivos con características de las últimas a día de hoy y por tanto dispositivos que obviamente os recomiendo. Estaremos pagando un precio también elevado y por tanto disfrutaremos de las últimas tecnologías a nivel de cámara, a nivel de pantalla, a nivel de batería, a nivel de rendimiento. Todo lo que sean estas opciones va a ser una buena elección, eso sí, el precio también irá acompañado. Si quieres dispositivos con mucha batería, con mucha autonomía, yo os voy a recomendar tanto el 14 o el 15 Plus. Estamos hablando de dispositivos que son un poquito más grandes, pero nos brindarán mucha batería y con un precio bastante contenido. De las mejores elecciones si vas a utilizar el dispositivo diariamente con un uso intenso y quieres que te dure hasta el final del día. ¿Y qué capacidad comprar? ¿Cuánto almacenamiento? Pues de los que os he dicho, el único con 64 GB sería el iPhone 12 y no recomiendo 64 GB. Ya es una capacidad que, a no ser que tengamos un plan de iCloud de bastante almacenamiento, cosa que tampoco es que recomiende mucho, os recomendaría más 128 GB. Para mí es el estándar en 2024 y no vamos a tener que estar eliminando contenido, eliminando fotos, eliminando WhatsApp cada 2x3, sino que nos vamos a centrar en disfrutar y una vez al año, si queremos, podremos borrar vídeos sobre todo y poco más. Y otra pregunta que os hacéis, ¿comprarlo de primera mano, de segunda mano, incluso reacondicionado? Pues aquí obviamente dependerá un poquito de la situación y del dispositivo. Si os vais a comprar un dispositivo de los últimos como el iPhone 14, el 13, el 15, os lo recomendaría nuevo. Es cierto que en algunas ocasiones puede variar un poco el precio, pero ya os digo que va a ser muy poquito, tanto de segunda mano como reacondicionado. Si queréis un iPhone donde con vuestro presupuesto no podéis llegar a precios de dispositivo nuevo, ahí sí os recomendaría un iPhone de segunda mano con buena batería o si no reacondicionado donde no se le haya cambiado la pantalla. Esto es muy difícil de saberlo, pero normalmente las pantallas suelen ser el elemento de peor calidad en los iPhone reacondicionados y es el único componente que a mí no me gusta que haya sido cambiado por este tipo de empresas. Aún así, suele estar la gente contenta en general con dispositivos reacondicionados y con dispositivos de segunda mano con una buena batería a partir del
92% es lo que recomiendo. Si después de todo esto aún no te has decidido por un iPhone, aún no lo tienes claro, te voy a dejar el test de Katwin de qué iPhone comprar para que os oriente un poquito. Es una pequeña encuesta con unas 5 preguntas donde os dirá el iPhone que es más compatible así a grosso modo para vosotros. Os dejaré los enlaces de los dispositivos por si queréis comprarlos, también me estaréis apoyando en la descripción, así que pásate por allí, mira un poquito los precios y luego toma la decisión. Déjame en los comentarios, también muy importante al final, cuál has elegido y también tu experiencia con ellos. Espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, suscríbete para no perderte nada, sígueme en el canal de WhatsApp para todas las últimas noticias y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!